A finales de 1959, varias aeronaves militares, cobijadas por la oscuridad de la noche, surcaban los cielos de la ciudad capital de Guatemala. Esta se encontraba completamente a oscuras. Pero estos pilotos no eran guatemaltecos, sino mexicanos. Una flota aérea mexicana se preparaba para lo que sería un devastador ataque certero sorpresa a las fuerzas militares guatemaltecas. Una operación que, de haber tenido éxito, bien podría haber desencadenado una serie de eventos que hubiesen culminado con Guatemala ser hoy el estado más al sur de la República Mexicana, o por el contrario, con la pérdida territorial del sur de México para este país. Una operación que hasta la actualidad ambos gobiernos oficialmente niegan que haya tenido lugar. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Operación Gaviota, el ataque militar secreto mexicano sobre Guatemala que nunca ocurrió. México y Guatemala, nuestros países, comparten un origen e historia en común. Alguna vez fuimos una sola nación, el Imperio Mexicano. En su mayor parte del tiempo, nuestras relaciones han sido de paz, amistad y comercio. Pero una vez, ambos estuvimos a punto de entrar en una guerra por un incidente que por un momento se pensó incendiaría a toda la región. En el ocaso de 1958, la Fuerza Aérea Guatemalteca, FAG, vivía el amanecer de su época dorada. La moral se encontraba en las nubes, con aeronaves listas para el combate y un grupo de entrenadores militares estadounidenses respaldando este vital entrenamiento. Asimismo, contaban con modernos repuestos para estas aeronaves. La efervescencia operativa de la FAG se evidenciaba en la rotación semanal de las tripulaciones de aviones Mustang entre la base de La Aurora en la ciudad de Guatemala y el destacamento de San José en el litoral del Pacífico, donde los aviadores perfeccionaban sus habilidades en maniobras tácticas y prácticas de tiro. Sin duda, la FAG se alzaba como una potencia aérea en la región. No obstante, bajo el brillo del éxito militar, el pueblo guatemalteco se veía asfixiado por la corrupción y los errores económicos de un gobierno liderado por el general Miguel Ydígoras Fuentes. La administración de Ydígoras, marcada por la ineficiencia y la represión, desató oleadas de descontento. Las revueltas en la capital eran el pan de cada día, y la tensión en la sociedad guatemalteca crecía exponencialmente, volviéndose insostenible para el mandatario. Ante el creciente descontento, Ydígoras intentó desviar la atención del pueblo hacia un enemigo externo, inflamando el fuego del nacionalismo. La oportunidad perfecta llegó con el reporte de pescadores guatemaltecos sobre la presencia de camaroneros mexicanos en aguas territoriales de Guatemala. El 28 de diciembre de 1958, un C-47 de la FAG confirmó estos informes durante una misión de reconocimiento. El coronel Luis Urrutia de León, comandante en jefe de la FAG, fue encargado por Ydígoras para poner fin a las incursiones mexicanas. En un despliegue de eficiencia y audacia, el alto mando de la FAG elaboró la llamada Operación Drake, un plan que en menos de 24 horas recibiría la luz verde del presidente. Al día siguiente, un escuadrón de aviones Mustang modelo P-51D despegó con la misión de localizar y neutralizar los barcos mexicanos. Los aviones ejecutaron su ataque con precisión, dejando un saldo devastador: 2 barcos hundidos, 3 pescadores muertos y 14 heridos, todos mexicanos. Los sobrevivientes, junto a sus embarcaciones, fueron llevados al puerto de San José, acusados de violar la soberanía nacional. Tras el ataque, la Fuerza Aérea Guatemalteca se preparó para una posible represalia mexicana. La estrategia defensiva incluía la dispersión de los escuadrones de Mustang y AT-6 a lo largo de la frontera con México, así como el establecimiento de un centro de comando en la base Felipe Cruz. Paralelamente, el ejército guatemalteco fortificaría la frontera destruyendo puentes y desplegando tropas en puntos clave. Esta respuesta militar no solo silenció las revueltas internas, sino que también exacerbó el sentimiento antagónico hacia México, al grado que se prohibieron la música y las películas mexicanas por considerarlas en contra del nacionalismo guatemalteco. El incidente hacia los camaroneros mexicanos desató una escalada diplomática y militar sin precedentes, llevando a ambos países al borde de un conflicto armado. Las tensiones culminaron con la ruptura de relaciones diplomáticas en enero de 1959 y un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en la región. La población mexicana estaba seriamente ofendida y se preparaba mental y físicamente para lo que eventualmente podría haber sido un llamado a las armas de todos los hombres en edad militar. En medio de este caos, el gobierno mexicano evaluaba sus opciones. La Fuerza Aérea Mexicana, aunque limitada en recursos y capacidad, se puso en alerta. A tempranas horas del 1 de abril de 1959, el presidente López Mateos convocó a una junta de emergencia con los principales comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana.
ello para evaluar la posibilidad de lanzar un ataque eficaz contra Guatemala. Para el final de esta junta, estaba claro que la mejor forma de hacerlo era atacar la base aérea de la Aurora, esto en la ciudad de Guatemala, donde se encontraban albergados los aviones más modernos de las fuerzas aéreas de aquel país. López Mateos cuestionó al comandante de la FAM, Fuerza Aérea Mexicana, acerca del estatus operacional de sus aviones y tripulaciones de combate. El comandante de la Fuerza Aérea Mexicana respondió que solo un escuadrón de bombardeo Beech AT-11, 10 AT-6 y todos los T-28 nuevos, así como un solo Beech F-2B de reconocimiento, eran operacionales, y el resto del inventario permanecía en tierra debido a la falta de repuestos. El presidente López Mateos, extrañado, preguntó si un ataque aéreo sobre Guatemala era posible con ese equipo, a lo que el comandante de la FAM respondió que no. El presidente de la República, encolerizado, no podía entender cómo la Fuerza Aérea Mexicana, que contaba con el mayor presupuesto militar de Hispanoamérica para que sus fuerzas armadas estuvieran perfectamente equipadas con equipo moderno, en su lugar poseían armamento viejo, obsoleto y que hasta daba pena ajena. El general a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana alegó que se hacía todo lo posible para modernizarla. Comenzó a culpar a los proveedores de equipo de la falta de suministros. Pero, al final del día, y después de ser cuestionado por la triste situación de la FAM, este general fue reemplazado inmediatamente por el general Roberto Fierro Villalobos, el cual se destacaría posteriormente por modernizar a la Fuerza Aérea Mexicana, trayendo los primeros aviones militares a reacción a nuestro país. Al siguiente día, $100,000 fueron asignados a la FAM en un intento desesperado de ganar alguna capacidad de lucha. La solución aplicada por el general Fierro a esta difícil situación vino con la reactivación de 3 viejos aviones de combate P-47, uno de los cuales había estado en el monumento en la puerta de la Escuela de Aviación Militar Mexicana por algún tiempo. El general Fierro estaba preocupado por la amenaza que significaban los Mustang guatemaltecos y lo débil y obsoletos de los T-28 y T-6 mexicanos. Sin embargo, la disponibilidad de repuestos para el P-47, así como bombas en abundancia para el resto de los aviones, hicieron que los planes de una incursión militar aérea sobre Guatemala, por lo menos, fueran viables. Así, los 3 P-47 fueron transportados a la base aérea de las Bajadas en Veracruz, donde los mecánicos de la FAM lucharon por reconstruirlos una vez más. Después de un par de semanas, los P-47 fueron reasignados a la base aérea militar número 4 y puestos en estado de alerta inmediatamente después de su arribo. Rápidamente se formó un escuadrón mixto compuesto por los P-47, algunos T-28 y un puñado de T-6. Después de 2 días de entrenamiento, el pintoresco escuadrón se encontraba más o menos listo para lanzar un ataque en contra de la Aurora. El presidente mexicano, Adolfo López Mateos, de inmediato fue informado que el escuadrón estaba listo, por lo que este dio luz verde a esta incursión en secreto que se llevaría por el nombre de código Operación Gaviota, la cual atacaría de manera directa y por sorpresa a las bases aéreas guatemaltecas para así eliminar la ventaja aérea que ésta tenía sobre México, pues sabían que si no atacaban primero a los guatemaltecos, esto lo harían teniendo planes de incluso llegar hasta Tapachula y apoderarse del territorio mexicano. Y México, aunque superior en fuerza militar de a pie, no sería rival para un ataque aéreo por parte de Guatemala. Cabe mencionar que esta clase de tensiones entre ambos países no era nada nuevo. Ya durante el Porfiriato había sucedido algo similar, y donde don Porfirio, quizá cansado o porque le dolían los dientes y al mando de un moderno, bien equipado y numeroso ejército, le dio un ultimátum a Guatemala en una nota diplomática no oficial, que o Guatemala retiraba sus fuerzas armadas del sur de la frontera con México, o esta pasaría a ser provincia de la República Mexicana, pues en pocos meses México podría tener hasta 1 millón de hombres marchando alegremente por Guatemala. Es más, que hasta él, Porfirio Díaz, ya le había echado el ojo a un terrenito junto al lago de Atitlán. En una cápsula anterior les he hablado de este conflicto. Pero volviendo a nuestra historia principal, la misión denominada Operación Gaviota partió a primeras horas de la mañana de finales del mes de abril de 1959. Inició con una labor de reconocimiento realizada por el Beech F-2B, el cual sobrevoló la ciudad de Guatemala y la base La Aurora a gran altitud. A diferencia del AT-11, esta aeronave estaba equipada con cámaras fotográficas en vez de la mira Norden. Horas más tarde, una escuadra mexicana de aviones T-6 y T-28 despegó de la base aérea militar mexicana número 4 con rumbo sur hacia la capital guatemalteca. Casi 20 minutos detrás de ellos, los robustos P-47 alzaron vuelo, siguiendo la estela del primer grupo para proporcionarles cobertura y tiempo suficiente para que éstas alcanzaran su objetivo. Cargados con 2 bombas de napalm cada uno, los T-28 tenían la misión principal de ataque, mientras que los T-6 y P-47, armados con ametralladoras, se encargarían de su protección.
Paralelamente, un Douglas C-47 desplegó de Tuxtla esa misma mañana, asumiendo el rol crucial de centro de comando y comunicaciones para esta operación, dirigiéndose también hacia Guatemala. Los escuadrones, manteniendo una separación de varios kilómetros entre ellos, volaron a baja altura sobre el Pacífico en total silencio radial, evitando de esta forma la detección enemiga. Los T-6 fueron los primeros en cruzar el espacio aéreo guatemalteco, dirigiéndose hacia la ciudad de Guatemala. Ya sobre el objetivo, establecieron un perímetro defensivo, seguido desde cerca por el C-47, que comenzó a volar en círculos a una altura considerable sobre la Aurora para coordinar esta operación. Poco después, los P-47 se unieron para reforzar esta formación defensiva. Los T-28 realizaron un rápido reconocimiento de la base antes de dirigirse al oeste y posicionarse para el ataque. Parecía que México daría un golpe certero y mortal a su enemigo. No había nada que se los impidiera. En el momento crítico, cuando los T-28 apuntaban a los hangares de la Aurora, listos para liberar su carga, un mensaje repentino de emergencia interrumpiría el silencio radial, ordenando a todas las unidades abortar la misión de inmediato. Los pilotos mexicanos no podían creerlo. Estaban ahí, con sus bombas listas. La guerra que no iniciaba se podía haber terminado en ese momento. Pero un soldado no está para cuestionar órdenes, sino para obedecerlas. En respuesta, los T-28 realizaron un último sobrevuelo a baja altitud sobre los objetivos, casi rozando los techos de los edificios antes de reagruparse y dirigirse al sur en retirada. Mientras tanto, el resto de las aeronaves también se retiró rápidamente de la zona. En su regreso, los T-28, aún cargados con bombas, se vieron forzados a desprenderse de ellas en el mar para reducir el peso y consumo de combustible, asegurando así su retorno seguro a la base. La misión, aunque fue un éxito, su objetivo no fue cumplido. Esta operación se convirtió en un secreto a voces entre los ejércitos de ambos países. No obstante, los acontecimientos que envolvieron a las operaciones Drake y Gaviota se sumergieron en el manto del misterio, convirtiéndose prácticamente en mitos urbanos. Esto se debe principalmente a la ausencia de registros o declaraciones fiables que avalen estas misiones, que por supuesto fueron secretas. Permanece el enigma sobre el por qué la ofensiva mexicana se canceló en sus últimos momentos y por qué la Fuerza Aérea Guatemalteca no contraatacó. Existen múltiples teorías. Una de ellas apunta a intervenciones de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, así como el gobierno estadounidense. En aquel entonces, agentes de la CIA estaban inmersos en negociaciones con Nicaragua y Guatemala para establecer bases aéreas y campos de entrenamiento en preparación para la Brigada 2506, protagonista de la invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, por lo que se dice que la CIA intervino para impedir un conflicto que amenazaran estos planes y que podría escalar a un enfrentamiento bélico entre Guatemala y México, poniendo en riesgo la operatividad de una base crucial en Guatemala. Asimismo, se especula que influencias del gobierno estadounidense persuadieron a Edígoras y al gobierno mexicano para enfriar este conflicto, previniendo así una escalada armamentista en la región o, en el peor de los casos, una guerra en su esfera de influencia, ya que lo que menos necesitaban los Estados Unidos era un conflicto armado abierto justo en su patio trasero, y que bien podría salpicar a la frontera sur de los Estados Unidos. Cabe también resaltar que México contaba con el respaldo de los Estados Unidos, China y la entonces Unión Soviética, mientras que Guatemala con el de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y si bien este respaldo hubiera asegurado una victoria mexicana, también hubiese sido un conflicto que se hubiera prolongado por muchos años si se iniciaba una guerra de guerrillas. Edígoras estaba consciente que era una guerra que no podía ganar, por lo que con el tiempo la atención de este se desvió hacia la creciente amenaza comunista en Cuba, relegando el conflicto con México a un segundo plano. Mientras tanto, en nuestro país, México se buscó fortalecer a sus fuerzas armadas, aprendiendo de la dura lección que el incidente había dejado, modernizándose así su fuerza aérea. Eventualmente se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque sucedió un incidente similar en el año de 1980, pero ahora fueron las fuerzas navales mexicanas las que hostigaron a barcos pesqueros guatemaltecos, demostrando que aunque las lecciones de la historia son valiosas, a menudo son olvidadas e ignoradas. La historia de la Operación Gaviota y la tensión entre México y Guatemala es un recordatorio poderoso de cómo, en la oscuridad de la desinformación y los secretos, se puede perder la oportunidad de cooperación y unidad. Aunque los conflictos pueden parecer soluciones rápidas a desacuerdos o disputas territoriales, la historia nos enseña que la verdadera victoria reside en la colaboración, el entendimiento mutuo y la diplomacia.
pues la unidad no solo fortalece a las naciones internamente, sino que también previene conflictos que pueden tener consecuencias devastadoras, ya que solos no podemos hacer mucho, pero juntos somos capaces de llegar muy lejos. Guatemala y México somos naciones hermanas, nos unen lazos de sangre, cultura, tradiciones y un espíritu indomable por salir adelante. Estamos divididos tan solo por una frontera imaginaria y por un vecino al norte de México que buscó debilitar en su momento al naciente imperio mexicano, fraccionándolo en muchas naciones para así poder influenciarlas con facilidad. Que esta historia nos sirva de recordatorio de que la hermandad entre naciones no solo es deseable, sino esencial para un mundo más justo y pacífico. Pues, en la hermandad de naciones, cada cultura brilla más cuando se une a la melodía armoniosa de la cooperación y la paz. Muchísimas gracias por su tiempo y paciencia. Les deseo a todos buen día. Su amigo y servidor, Yolo Camotes.